Un informe tiene una estructura formal de un enunciado de presentación de quiénes van a ser los peritos y los títulos que tienen al respecto. Un preámbulo que incluye también el objeto de la pericia, eso es algo muy importante. Es decir, lo que se pide al perito, que a veces no es todo lo que el perito entiende como parte de un diagnóstico, sino solamente una parte en lo que afecta al proceso judicial que se está siguiendo y que se va a efectuar. Por tanto, hay que ceñir la pericia a ese objetivo. Eso significa que el material que ha de buscarse, analizarse o evaluarse tiene que estar en relación con ese objetivo. O sea, es como un preámbulo inicial. Luego hay una metodología que normalmente incluye la entrevista, si hay un imputado con el imputado, con terceras partes, ¿no? Otras personas que pueden tener que ver con el caso. Si es un procedimiento en que hay una víctima, se evalúa naturalmente también a la víctima en caso de violencia de género o agresión o abuso sexual o violencia doméstica, maltrato. Bueno, cuando hay una víctima se analiza naturalmente a la víctima y a veces al entorno de la víctima. O sea que hay una parte de entrevista que es básica, siempre que hay una persona imputada. Luego hay una parte normalmente documental, toda la documentación que se va generando en el proceso judicial, desde los, digamos, elementos preliminares hasta la documentación que se va añadiendo en el curso del proceso. Eso, en lo que afecta al objetivo de la pericia, es fundamental analizarlo con calma. Es un proceso laborioso pero básico, saber en conjunto de qué va el problema desde el punto de vista jurídico y cómo ha ido dando los pasos. Luego se hace una evaluación general que tiene como una parte más clínica, ¿no? Como si fuera una evaluación diagnóstica al uso, pero que tiene una segunda parte imprescindible y que es la que acota el papel del perito, que es las consecuencias legales para ese caso, ¿no? Y para ese objetivo de pericia que tiene el trastorno, es decir, en el momento en que se produjo. Entonces esa parte es básica, ¿no? Porque es la que permite que la última parte de la pericia, del informe pericial, establecer unas conclusiones sobre el caso, en qué medida, si es que es así, afecta a ese trastorno o patología a la persona en el momento en que se produce la acción que lleva al juicio y qué efecto entiende el perito que tiene sobre su capacidad de entender y de obrar, ¿no? Que son claves, digamos, un aspecto cognitivo, si conoce bien lo que hace, si lo entiende, ¿no? Y un aspecto volitivo, es decir, si lo hace no coaccionado, sino de forma voluntaria, ¿no? Eso es lo que puede, esos dos elementos son los que pueden estar afectados por la situación de alteración psíquica o de trastorno mental del perito. Con eso se concluye el informe pericial.